buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo un caso que es uno de mis preferidos, que desde luego voy a tratar de narrarlo con toda la pasión que ello requiere y que ocurre en el año 1989 en una pequeña playa de Cádiz llamada la Playa de los Bateles. Es uno de los incidentes más curiosos, sobrecogedores, más, pues podríamos decir, ricos en detalles y sobre todo más enigmático de la historia. La verdad es que lo que les ocurrió a aquellos 5 chicos, Isabel Sánchez de 17 años, Lázaro de 14, Pedro González de 21, Loli Bermúdez de 23 y Pedro Sánchez de 19 años, desde luego no tiene parangón en la historia de la ufología. Así que, si os parece bien, poneros cómodos y vámonos con nuestra máquina del tiempo a la Playa de los Bateles, septiembre de 1989. Aquí tenemos a estos chicos que durante varios días han estado reuniéndose en esta playa famosa de Conil, porque resulta que llevaban ya 2 semanas observando unas misteriosas luces en el cielo que se movían de un lado a otro sobre sus cabezas. Y claro, estaban allí los chicos. Cada día quedaban sobre las 8:30 de la tarde como un reloj, porque aquellas luces siempre se presentaban y hacían un extraño espectáculo. No parecían ser luces de aviones o de helicópteros y ellos estaban encantados y de hecho pues contaban un poco la situación y entre risas y tal pues allí pasaban lo que serían aquellas tardes de septiembre. Pero lo cierto es que el día 29 les estaba esperando un acontecimiento, un hecho, una serie de vivencias que desde luego no olvidarían jamás y que desde luego marcaría el resto de sus vidas. Y es que las luces aquel día, cuando ya quedaron los chavales, estaban allí en la playa y resulta que aquellas luces esta vez se veían más cerca ese día 29 de septiembre. Podían ver perfectamente como un objeto luminoso en forma de media luna, con unas luces rojas en su interior y de hecho otra luz anaranjada que ya habían visto anteriormente otros días y que de hecho estaba en la línea del horizonte del mar. Ellos tenían una luz, la que era media luna con luces rojas en el centro, pues la tenían arriba y luego la luz anaranjada la tenían en el horizonte. Y lo cierto es que parecía que se estaban comunicándose entre ellas. Hacían destellos luminosos, luminiscencias que repetían con cierta frecuencia. Y aquí estaban los chicos observando los flashes para arriba y para abajo, pues contando un poco aquella aventura que estaban teniendo a finales de los 80. Pero lo cierto es que el estupor llegó sobre las 9 de la noche porque de repente los chavales se percatan de que hay algo cerca de la orilla. Hay como 2 figuras, 2 humanoides muy altos, de unos 2 metros de altura, ataviados con unas túnicas blancas que parece que están saliendo del agua. Eran muy raros porque parecía que tenían pues como unas vestimentas, unos ropajes blancos, pero no tenían ni facciones en la cara ni cabello. Aquello, desde luego, pues les dejó pues un poco sorprendidos al principio y además es que, claro, andaban muy raro porque iban con los brazos pegados al cuerpo y tenían como unos andares torpes, casi robóticos, pero como si no estuviesen muy acostumbrados a lo que sería andar como un ser humano. Entonces, aquellos 2 seres comienzan a acercarse viniendo desde el agua y entonces los chicos empiezan a verlo perfectamente y entonces se empiezan a poner nerviosos, sobre todo las chicas, y cunde el pánico y comienzan a marcharse de allí. Y entonces los seres, hay un momento en el que se detienen, se quedan mirándolos y entonces los muchachos, hay un momento en el que se paran en su huida y se quedan observándolos a cierta distancia, unos 20 o 30 metros de estas figuras. Entonces hay un momento en el que, claro, están allí los 5, ¿qué será? ¿Quiénes serán esos seres? ¿Por qué no tienen cara? ¿Por qué no tienen cara? Esa era la gran pregunta en aquel momento. Y entonces hay un momento en el que esas criaturas se giran, dan la espalda a los 5 testigos y entonces parecen observar la luz roja anaranjada que permanece inmóvil sobre el puerto de Conil en lo que sería
pues la línea del horizonte. En este momento ocurre algo absolutamente increíble, porque varios vecinos de la zona y los chicos también observan como si fuese la caída de una estrella fugaz de color azul, como una luz muy pequeñita, como una pelota de tenis podríamos decir, o una, pues podríamos decir más pequeño que una pelota de baloncesto, de un color blanco azulado que parece precipitarse sobre la escena, y cuando está a punto de caer sobre la cabeza de estos dos seres que están allí justo en la orilla de la playa observando aquella luz en el horizonte, pues esa estrella fugaz azul, esa bola luminosa de color azulada, cuando está a punto de darles en la cabeza, parece que de repente pues se desvanece. Y claro, los chicos se quedan allí observándolo diciendo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué es eso que ha caído? ¿No? Muchas teorías, entre unos que se querían marchar, otros se querían acercar, ¿qué estaba pasando? Y entonces, acto seguido, sin inmutarse, los dos seres como que de repente se dejan caer en la arena para atrás, tiesos, pero tiesos como un palo, y comienzan a excavar como un pequeño montículo a su alrededor, como si estuviesen haciendo una pequeña muralla. Y claro, los chavales estupefactos allí, observando que además encima estos dos, cuando terminan de hacer el murito, pues de repente como que se incorporan y se ponen pues lo que sería pues con las piernas en horizontal y con su cuerpo erguido. Y entonces como que comienzan a pasarse esa extraña canica, esa extraña bola azul, comienzan a pasársela el uno al otro, en un movimiento rítmico que parecía que la tocaban y se la pasaban. Claro, los chavales estaban allí observando pues aquellos seres, y de hecho hay algo muy raro, porque de hecho uno de los chicos tiene unos prismáticos y entonces está observándolo diciendo, no os podéis creer lo que están haciendo, porque de verdad que se están pasando la bola. Y de repente el chico se queda así mirando y tira los prismáticos al suelo y se pone a correr. Y entonces claro, uno de ellos se pone detrás de él a correr y le dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? Y dice, mira, no te vas a creer lo que hay detrás, porque resulta que detrás se puede ver perfectamente un humanoide, otro ser gigantesco de 3 metros, con un mono negro completamente ajustado y con una cabeza gigantesca con 2 ojos negros inmensos. Dice, pero bueno, ¿cómo me dices esto? Coge los prismáticos y tienes que verlo por ti mismo. Y ahí están los 5 pasándose los prismáticos, observando a aquella figura gigantesca que estaba detrás, que había aparecido de la nada, mientras que los otros estaban pasándose aquella bola azul en unos movimientos completamente precisos y sobre todo muy rápidos. Aquel ser que había detrás tenía una altura colosal, con unos ojos desproporcionadamente grandes y de hecho pues completamente negros, un mono ceñido de color negro, como decíamos. Y entonces de repente ocurre algo absolutamente inusual y fascinante en el fenómeno ovni, porque de pronto los dos individuos de repente se reincorporan, se levantan y aparecen como una pareja completamente normal de seres humanos. Un hombre y una mujer. El hombre con el pelo largo, le nacía el pelo, podríamos decir, con una, pues bastante lejos de lo que sería la frente, es decir, le empezaría el pelo por aquí, pues con con unos vaqueros, con una camisa, y luego la mujer también con unas facciones de lo que sería la frente bastante prominente, y era morena y vestía una falda larga de color blanco. Cuando se levantaron eran 2 personas completamente normales. Claro, los chicos estaban allí observando aquello, y lo más perturbador era que el otro seguía allí observándoles fijamente con su mirada y con esa cabeza con forma de pera invertida, con esos ojos negros penetrantes sin quitarles el ojo de encima. Y entonces, claro, ellos se quedan muy impresionados porque el extraño dúo de repente se comienza a andar y se dirige rápidamente, de hecho tranquilamente podríamos decir. En un principio parece que van deprisa, pero no, van tranquilamente hacia el pueblo, y de hecho
pasan bastante cerca de aquellos muchachos y ellos lo pueden apreciar perfectamente. Eso les deja completamente sin habla. Parecían extranjeros, alemanes, nórdicos, y de hecho, pues claro, les impresionaba mucho que antes eran unos humanoides sin cara y ahora podían pasar como si fuesen unos guiris, como si fuesen unos extranjeros normales y corrientes. Claro, mientras tanto, aquello estaba ocurriendo. De hecho, estos dos como que ya cuando se empiezan a marchar no se les ven las piernas cuando se van. Eso es un detalle que dicen los chavales, pero se adentran en el pueblo y ellos no les persiguen porque están pendientes de ese otro gigante que, bueno, pues estaba allí sin quitarles ojo de encima. Estaba como vigilándoles a ver qué es lo que hacían, rígido como una estatua, sin ejecutar ningún tipo de movimiento, ni con sus piernas, ni con sus brazos. Y de hecho hay un momento en el que parece que ese gigante comienza a moverse hacia poniente, volando sobre algún tipo de sustancia gaseosa que tiene pues cerca de lo que sería la cintura o incluso las piernas. Claro, los chicos, pues uno de ellos pues dice, voy a ir detrás de él. Y entonces se va detrás de él a perseguirle en un momento de valor total, y entonces cuando lo está persiguiendo y aquello se está moviendo rígido como un palo, de repente ese humanoide se para, el chico también se para un poco y se da la vuelta y ahí observa otra vez esas facciones tremendas, bueno, pues escalofriantes de aquel ser humanoide que parecía que estaba advirtiéndole a aquel chaval que desde luego no tenía que seguir tras sus pasos por su propio bien y su propia seguridad. Bueno, ese chaval volvió con sus amigos, pues absolutamente pues impresionado, y aquello no había terminado porque minutos más tarde observan pues como ese ser como que ya comienza a perderse en el mar, subido como en esa especie de sustancia gaseosa, y de hecho ellos pueden contemplar otra extraña luz que va desde poniente a levante desplazándose sin hacer el menor ruido, como dando saltitos en zigzag sobre el agua, y eso es algo que por supuesto no puede ser una embarcación. ¿Qué estaba pasando en Conil en aquel momento? Bueno, hay un instante de todo esto que Loli ve cómo llega su hermano, que es Juan Bermúdez, le empiezan a contar todo esto y entonces empiezan a observar lo que sería el montículo de arena y se dan cuenta de que aquello tiene pues como una forma como de herradura, y de hecho lo que sería el detalle de la arena estaba como si hubiese sido escarbada con dedos finísimos, un detalle muy raro porque no parecían dedos de seres humanos claramente. Luego por otra parte, claro, ellos dicen, bueno, vamos a seguir las pisadas que han dejado, y las pisadas eran rarísimas, de 45 centímetros por 15 centímetros en su parte ancha, y de hecho con un dedo pulgar tremendamente prominente, y de hecho también con lo que sería el puente del pie pues demasiado curvado, algo realmente extraño. Y de hecho pues claro, ellos comienzan a seguir aquellas pisadas gigantescas y se dan cuenta de que siguiendo lo que sería ese sendero de huellas hacia el pueblo, hay un momento en el que las mismas huellas de repente como que se ve que hay como un círculo que ellos no han visto, que ellos se hayan parado y se hayan puesto a caminar en círculo y a observar algo, y ellos observan perfectamente como si ellos hubiesen parado el tiempo y se hubiesen estado dando vueltas por allí, observando la zona, diferentes detalles, y hubiesen estado pisando en un círculo de alrededor de unos 10 metros de diámetro, lo que sería pues en ese camino hacia el pueblo. Claro, al día siguiente los chavales, bueno, ellos se fueron a dormir, muchos no pudieron conciliar el sueño, y lo cierto es que Pedro González, uno de los protagonistas, resulta que cuando se levantó al día siguiente, sus amigos le comentaron, otros amigos que no estaban en ese punto, en ese momento en la playa, que no fueron protagonistas, les dijeron que varios grupos de personas estuvieron inspeccionando la playa y rastreando la arena con detectores, y que varios helicópteros habían sobrevolado la zona. ¿Qué estaba ocurriendo en Conil? Una mini invasión, podríamos decir, alienígena extraterrestre, una intervención ajena a la Tierra, un amplio despliegue de rastreo que se estaba efectuando en la playa de los Bateles, quizá por agentes secretos, y es que se sabe que tanto el CSIC como el CNI, que sería pues los servicios secretos españoles, pudieron
pudieron estar al tanto de lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos, en aquel 29 de septiembre del año 1989, en la playa de los Bateles. Y de hecho hay diferentes menciones. Por ejemplo, este chico Pedro cuenta que otros amigos viniendo de Madrid se encontraron un extraño control de carretera junto a la playa de los Bateles de 7 personas completamente trajeadas y uniformadas que parecerían ser pues lo que serían policías secretos. ¿Por qué allí, si no era un sitio que tuviese un alto índice de criminalidad? ¿Por qué? Y de hecho, ¿por qué lo sabían? Claro, es muy interesante porque les pidieron la documentación a los amigos de Pedro y les mandaron directamente que se largaran de allí inmediatamente. Esto es bastante interesante porque además se sabe que resulta que en Conil existen unas instalaciones de lo que serían los servicios secretos españoles, muy curioso por otra parte, y que tienen una base de operaciones allí. Por otra parte tienen toda esa zona, tenemos que entender que es el sur de España, lugar geoestratégico muy importante. Resulta que existen unas instalaciones de radar en Algeciras que aquella noche misteriosamente quedaron inutilizadas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía ser posible que de repente ocurriese ese fallo y también estuviesen pues pasando esos acontecimientos en la playa de Conil? Por otra parte, hay unos avistamientos que refrendan todo este incidente de una serie de policías que observaron sobre las instalaciones de Telefónica en la playa de los Bateles el 29 de diciembre, que fueron 2 meses después, dos grandes focos sobrevolando lo que serían las líneas eléctricas y de hecho dirigiéndose hacia la carretera del Pago del Sorro, a la altura del camping denominado Los Eucaliptos. Parece que la extraña luz, en cuanto que observó la presencia de estos dos agentes de policía, pues parece ser que pues abandonaron la zona, un avistamiento que duró entre 60 y 90 minutos. Es decir, aquello pues tuvo como cierto seguimiento por parte del fenómeno ovni de algo que parece ser que estarían buscando o de algo que podría ser de su interés. Claro, hubo mucha polémica al respecto de si aquello habían sido pues luces de barcos, quizá buzos. Se habló de un barco de bandera británica que se llamaba Monarch, pero que resulta que se descubrió que estaba a 50 kilómetros de la costa. Esto lo descubrió Juan José Benítez y aquello por supuesto estaba completamente fuera del alcance de la visibilidad de aquellos chicos. Por supuesto, también se les acusó a los chavales de drogas, de quizá alcohol, ¿no? Y que habían confundido a unos simples buzos con lo que sería pues un avistamiento absolutamente espectacular. Pero claro, esto no explica ni las huellas, ni por supuesto ese círculo de huellas que aparece, ni tampoco lo que serían los avistamientos ovni, que no eran los únicos que lo estaba viendo en la playa de los Bateles. Por otra parte, es muy interesante que la historia no acaba aquí, porque resulta que hay un investigador de ovnis que se llama Jesús Borrego, que el día 15 de octubre del año 1989 pues queda con los chavales para que le cuenten un poco in situ lo que ha pasado. Y entonces están este investigador, es que esto la verdad es que me pone la piel de gallina porque es que tuvo que ser increíble. Resulta que está con algunos de los protagonistas en un bar, y resulta que esto ocurre 2 semanas después. Resulta que están allí hablando de lo que había pasado, las luces, los humanoides, los seres, y de repente observan a la extraña pareja de extranjeros con su frente prominente, con sus extraños andares y con la misma ropa, pues lo que sería pasando al lado de ellos. Y claro, oye, estos son los que vimos, estos son los que se transformaron, vamos a seguirles ahora mismo. Jesús Borrego, investigador vamos, pues podríamos decir de raza, dice, vamos a sincronizar los relojes, a ver si tenemos el mismo tiempo, a ver si nos va a ocurrir algo, que unos se queden aquí, vamos a seguirles. Estaban a unos 150 metros y de hecho, pues claro, habían tenido la fortuna de toparse con ellos, siguiéndolos, de repente se dan cuenta de que hay un momento en un pestañeo que de repente esas figuras desaparecen. No habían podido huir rápidamente, les habrían visto, iban detrás y ellos como desaparecen. Entonces, claro,
se quedan pues muy impresionados. Eran los mismos, la estatura del hombre de 2 metros, la chica morena de 1,90 m, los mismos, el mismo pelo largo en los dos. Claro, ¿qué había pasado? ¿Dónde estaban? Eso sí, esto habían quedado por la noche, había una luna llena, pero aún así la visibilidad era muy buena, no tenía que habérseles escapado dónde estaban. Y entonces siguen hacia la playa, y ya en la playa observan en lo que sería uno de los puntos de la playa de los Bateles, lo que sería pues como una especie de mota negra allá en el horizonte, algo que se mueve a toda velocidad. Y entonces se piensan que puede ser pues un caballo, quizá que está galopando a toda velocidad, pero no se oye ruido alguno, y de hecho es redondo, es rarísimo. Estos humanoides o estos seres no están, pero observan algo que se mueve en la distancia, negro, completamente negro, como del tamaño de un balón de fútbol, y que segundo a segundo va aumentando el tamaño conforme se va acercando a ellos. Ellos están expectantes, si empiezan a observar que como están a unos 60 metros de lo que sería la línea del mar, bueno, pues no va a pasar justo enfrente, pero van a verlo cuando vaya a pasar justo delante de ellos, lo van a poder ver, y de repente va observando como aquel punto negro se va convirtiendo en una mujer. Esto es algo realmente increíble, porque además tenía una velocidad vertiginosa que llegaron a calcular ni más ni menos que en 960 kilómetros por hora. Es decir, que había recorrido 4 kilómetros ni más ni menos que en 45 segundos. Claro, ellos no pudieron ver los rasgos faciales de aquella mujer, y de hecho la enigmática joven continuó caminando hacia Poniente, donde se encontró al fondo con otro ser que, bueno, pues que parecía que la estaba esperando. Se les quedó mirando los dos seres, y acto seguido, ante el estupor de el investigador y de aquellos dos protagonistas que habían vivido aquello 2 semanas antes, pues observan cómo comienzan a meterse en el interior del agua. Y claro, esto es muy interesante porque no saben muy bien cómo hicieron, pero bueno, pues parece ser que pues se metieron en el mar y no se volvió a saber nada de ellos. Resulta que Jesús Borrego en ese momento no pudo hacer ninguna toma, pero resulta que Juan Bermúdez les llegó a grabar con su cámara Super 8 que llevaba encima, y sin embargo las imágenes quedaron completamente veladas, y nos vamos a quedar sin saber cómo era el aspecto definitivo de lo que sería estos seres. Luego, por otra parte, se llegó a descubrir, Juan José Benítez llegó a estudiar profundamente el caso, una investigación apasionante, y resulta que la noche del 29 de septiembre, estos dos extraños seres, podríamos decir extraterrestres infiltrados en nuestra sociedad, llegaron a hospedarse en un hotel con una identidad falsa. Resulta que el hotel, cuando les pidieron la identificación, comentaron que pues tenían una identidad alemana, y resulta que Juan José Benítez llegó a descubrir que aquella identificación pertenecía a un matrimonio de alemanes que estaba en Alemania en aquel momento, y que no había salido de Alemania en aquel momento, por supuesto, y que no habían visitado España nunca. Es decir, que estaban usurpando la identidad de dos personas de Alemania. Claro, es muy interesante porque se habló en diferentes corrillos ya en el pueblo que a estos dos individuos ya les habían visto más veces, que de hecho aquel hombre parecía que hablaba varios idiomas, y de hecho recordaron que un crío había visto a este mismo ser despellejando un perro en una playa abandonada o remota muy cerca de la playa de los Bateles días antes. Y esto, claro, al chico no lo habían creído, pero luego llegaron a descubrir que podía haber tenido cierta relación. Aquí os dejo este espectacular caso de lo que podrían ser infiltrados extraterrestres en nuestra sociedad con una facilidad pasmosa, ese momento de intercambio de luces en la playa, esa entrada desde el mar con esas túnicas de aquellos seres sin cara, resplandecientes, ese momento en el que cae aquella especie de canica o aquella especie de bola luminosa, cómo empiezan a pasársela entre sí tras hacer ese extrañísimo, esa extrañísima barrera en la arena, la mirada de ese ser con sus ojos y su cabeza gigantesca, 3 metros
de extraterrestre, podríamos decir, impresionante la visión, y luego cómo se transforman tranquilamente y se meten en el pueblo después de parar el tiempo y quedarse vigilando la zona, después de haber protagonizado un evento increíble con esas pisadas pues realmente imposibles, con ese hospedaje en ese hotel, usurpando una identidad, con esos servicios secretos, luego observando absolutamente todo, y con ese radar militar que finalmente pues no habría funcionado misteriosamente aquella noche. Aquí os dejo este caso con Il, uno de mis preferidos, que lo he hecho con todo mi corazón este videoprograma, y os espero en el siguiente, donde vamos a hablar de nuevos avistamientos que hubo en aquella zona en aquellos años. Algo desde luego estaba atrayendo la atención de aquella inteligencia, y bueno, pues esto lo vamos a tratar en el siguiente videoprograma, que va a funcionar como segunda parte de este. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Luminiscencias que repetían con cierta frecuencia, y aquí estaban los chicos observando los flashes para arriba y para abajo, pues contando un poco aquella aventura que estaban teniendo a finales de los 80. Pero lo cierto es que el estupor llegó sobre las 9 de la noche, porque de repente los chavales se percatan de que hay algo cerca de la orilla. Hay como dos figuras, dos humanoides muy altos, de unos 2 metros de altura, ataviados con unas túnicas blancas que parece que están saliendo del agua. Eran muy raros porque parecía que tenían pues como unas vestimentas, unos ropajes blancos, pero no tenían ni faciuces. Aquel día, cuando ya quedaron los chavales, estaban allí en la playa, y resulta que aquellas luces esta vez se veían más cerca ese día 29 de septiembre. Podían ver perfectamente como un objeto luminoso en forma de media luna, con unas luces rojas en su interior, y de hecho otra luz anaranjada que ya habían visto anteriormente otros días, y que de hecho estaba en la línea del horizonte del mar. Ellos tenían una luz, la que era media luna con luces rojas en el centro, pues la tenían arriba, y luego la luz anaranjada la tenían en el horizonte. Y lo cierto es que parecía que se estaban comunicándose entre ellas. Hacían destellos luminosos. Lo que les ocurrió a aquellos 5 chicos: Isabel Sánchez, de 17 años, Lázaro, de 14, Pedro González, de 21, Loli Bermúdez, de 23, y Pedro Sánchez, de 19 años, desde luego no tiene parangón en la historia de la ufología. Así que, si os parece bien, poneros cómodos y vámonos con nuestra máquina del tiempo a la playa de los Bateles, septiembre de 1989. Aquí tenemos a estos chicos que durante varios días han estado reuniéndose en esta playa famosa de Conil, porque resulta que llevaban ya 2 semanas observando unas misteriosas luces en el cielo que se movían de un lado a otro sobre sus cabezas. Y claro, estaban allí los chicos cada día, quedaban sobre las 8:30 de la tarde, como un reloj, porque aquellas luces siempre se presentaban y hacían un extraño espectáculo. No parecían ser luces de aviones o de helicópteros, y ellos estaban encantados, y de hecho pues contaban un poco la situación, y entre risas y tal, pues allí pasaban lo que serían aquellas tardes de septiembre. Pero lo cierto es que el día 29 les estaba esperando un acontecimiento, un hecho, una serie de vivencias que desde luego no olvidarían jamás, y que desde luego marcaría el resto de sus vidas. Y es que las luces... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo un caso que es uno de mis preferidos, que desde luego voy a tratar de narrarlo con toda la pasión que ello requiere, y que ocurre en el año 1989 en una pequeña playa de Cádiz llamada la playa de los Bateles. Es uno de los incidentes más curiosos, sobrecogedores, más, pues podríamos decir, ricos en detalles, y sobre todo más enigmático de la historia. La verdad es que